Buenas noches a todos. El tema de hoy va a estar un poquito más extenso y queríamos empezar puntuales, el tema de los secretos de la luna. Es un tema que, aunque vamos a mencionar algunos descubrimientos y pues vamos a ver ese tipo de sucesos que se hablan, que la luna ha tenido ciertos misterios alrededor de ella, pero más que todo vamos a centrarnos, y es lo que más nos interesa, en el trabajo psicológico relacionado con la luna, física y psicológica también. Ya en otras ocasiones hemos hablado sobre la luna. Hoy es entrar más en materia, en detalle. Este planeta, o más bien este satélite, que hoy día lo vemos como tal, en su día también fue un planeta igual que el nuestro. Esto es lo que se ha empezado a revelar. Cuando en los años 60 o 50 el maestro Samael da este tipo de conferencias, ya en ese tiempo, aunque todavía no había la tecnología, ni el internet, ni inclusive los descubrimientos que ahora han salido a la luz y han ratificado lo que en su momento el mismo maestro Samael pues hablara, que la luna fue un planeta habitado. Quizás esto para muchos de nosotros, algunos ya lo conocerán, quizás otros es la primera vez, y dirán, bueno, ¿en qué se basa? ¿O tenemos pruebas para demostrarlo? La ciencia nos dice que es un satélite que está muerto, pero como iremos viendo en el transcurso de la conferencia, pues cada vez se han ido sumando más las diferentes pruebas, investigaciones, y de alguna manera han logrado, vamos a decirlo así, demostrar lo que en su día el maestro Samael dijera, que la luna fue un planeta habitado y que han dejado vestigios de civilizaciones. Bueno, esto es interesante, y a nosotros también podríamos preguntarnos en qué nos atañe o cómo nos influencia también. Bueno, aquí es donde a nivel de lo que sería desde la luz de la gnosis, tendríamos que decir que la luna es la madre de la Tierra, que es incluso más antigua que la Tierra misma. Incluso, pues como veremos ahora a continuación, tuvo antes que nosotros civilizaciones y una raza humana también que la pobló. Bueno, quizás, repito, todo esto se nos va a hacer un poco al principio, cuando luego ya pasemos a mostrarles algunas imágenes, lo podremos cada vez entrar más en tema, nos parecerá algo extraordinario, ¿no? Como decíamos, si queremos investigarnos y mirar el origen de nuestra civilización, tendríamos que ver cuál fue la semilla que dio origen a nuestra civilización. Y justamente la luna fue la semilla que luego vino a ser depositada en la Tierra cuando se formó las diferentes razas, que actualmente nos encontramos en la quinta raza. Acuérdense que según los aztecas, el calendario solar se habla de las 5 razas, los hijos del quinto sol, somos nuestra actual quinta raza aria. Pero existieron, como sabemos, en todo planeta diferentes razas, y la luna no fue una excepción. En la luna existieron 7 razas, igual como existirán, aunque ahora estamos en la quinta, también aquí en la Tierra. Estas 7 razas que habitaron la Tierra tuvieron sus procesos de desarrollo, luego también tuvieron sus procesos de decadencia, y al final, como dice el maestro Samael, desapareció. Vamos a poner la primera slide, que es muy interesante. En esta primera slide vamos a ver una investigación
de un geólogo que trabajó en la NASA, el doctor Morris Charles, que reveló, fíjense, en el 2009, o sea, hace poquitos años, estamos en el 2013, esta estatuilla que fue encontrada en un fragmento de los que recogieran en su misión el Apolo 11 el julio de 1969. Este geólogo que trabajó en la NASA pudo tener acceso inclusive a este fragmento y obviamente lo conservó, lo guardó y hasta la fecha, hasta el 2009, lo revela. Le han hecho investigaciones al fragmento y se han podido dar cuenta que no pertenece a la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que esta figura que estamos viendo en este lado, en un círculo, dicen que es como un ángel que perteneció a otras civilizaciones? Imagínense ustedes, estamos hablando que esto, ¿cómo es posible que lo hayan encontrado? Es claro que luego la NASA ha desmentido y desacreditado al geólogo, aun cuando tiene y ha demostrado papeles de que estuvo trabajando en la NASA, aunque ellos dijeron que no. Ya saben, nunca se va a aceptar este tipo de cuestionamientos. Esto que estoy mencionando no es nuevo. Hace también pocos años atrás se tomaron tanto chinos, japoneses y otros países fotos más en detalle de la Luna y se han descubierto ciertos vestigios y ruinas de culturas que no saben cómo estuvieron o debieron estar ahí. No he tenido el tiempo, hay un video en internet que muestra estas fotografías en alta resolución, también muy interesante para podérselos mostrar, pero hay mucho tema al respecto y claro es que no se nos está queriendo decir que la Luna, como decíamos, tuvo civilizaciones antes que las nuestras. Queremos también pasarles un documental. Este documental es de JJ Benítez, que pasara en su día, fue pasado en la televisión española en el 2004. Imagínense, todo esto ha salido ya después del año 2000, cuando el mismo maestro Samael hablaba de esto desde los años 50, ¿no? Qué difícil en aquel tiempo de que no lo trataran de loco al mismo maestro, aunque bueno, hubo para todos los gustos. Alguien preguntaría, bueno, ¿y cómo es que el maestro sabía toda esta información? Bueno, esto lo vamos a decir más pasando el documental, que JJ Benítez habla sobre una persona, se llama el Mirlo Rojo, le da ese nombre y saca unas filmaciones de estructuras en la Luna, que posteriormente destruyeron o bombardearon los propios norteamericanos, ¿no? Para borrar todo tipo de evidencias. Entonces vamos a pasar el documental. Según Mirlo Rojo, aquellas luces parecían esperar al Apolo 11. Eran muy brillantes y volaban en perfecta formación. Poco después se alejaron a gran velocidad, desapareciendo hacia la superficie de la Luna. Los astronautas tenían razón. Aquello parecía un recibimiento. Pero lo más espectacular estaba por llegar. Armstrong y Aldrin descendieron finalmente. Su compañero Collins permaneció en órbita lunar a 110 kilómetros de altura.
Down at 2.5. 19 forward. Altitude, velocity, light. 2.5 down. 220 feet. 15 forward. 11 forward, 10 down nicely, 200 feet. 4.5 down. 5.5 down. 260, 6.5 down. 5.5 down. 9 forward. 20 feet. 100 feet, 3.5 down, 9 forward. 5%. 185. 75 feet. They're looking good, down a half. 6 forward. Challenger now heading down range. Y al poco de aquel histórico alunizaje, Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong, atropelladas, dejaron perplejos a los técnicos de Houston. It's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Rich had pretty spectacular. God, what is that there? That's Apollo. What the hell is that? Go Tango. Tango. There's kind of light there now. Al otro lado del cráter, existente a poco más de 60 metros del Águila, habían aparecido unas naves y unos seres, objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno. Y junto a ellos varios seres muy altos, con trajes blancos y ajustados. Cuando los astronautas, obedeciendo las insistentes órdenes de Houston, trataron de filmar, objetos y seres desaparecieron. Y llegó el momento culminante, el verdadero objetivo de Apolo 11, la secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la Luna. Esta fue la verdad, la única y secreta verdad. Aquel 21 de julio de 1969, Armstrong y Aldrin se alejaron escasos metros del módulo, filmando esta increíble construcción. Esta película de 14 minutos jamás fue difundida por NASA. Mirlo Rojo fue uno de los pocos norteamericanos que tuvo acceso a ella. A escasos metros, sí, del Águila. Y no fue casualidad. Todo estaba minuciosamente programado. Estas misteriosas ruinas, como otras igualmente filmadas por los restantes Apolos, habían sido fotografiadas con anterioridad por las diferentes sondas automáticas. Una de ellas, la Surveyor 5, lanzada el 8 de septiembre de 1967, fue decisiva. Alunizó en el Mar de la Tranquilidad, muy cerca de esta construcción, enviando 19.000 fotografías.
Edificios en ruinas. Edificios en la superficie de la Luna. Edificios aparentemente de una gran antigüedad. Pero, ¿quién los había levantado? Nosotros los humanos, obviamente no. Solo quedaba una respuesta. Esto era obra de una civilización no humana. Los militares habían satisfecho la primera parte de su diabólico plan. Ahora quedaba la segunda. Según mi confidente, los astronautas procedieron a lo programado. Recogieron muestras de los muros, tomaron medidas y se retiraron. Insólita construcción muy parecida. Bueno, acaban de ver, es un fragmento de este documental, se llama Mirlo Rojo. Lo pueden encontrar también aquellos que estén más interesados en internet. Son como casi una hora de documental que explica toda esta cuestión de, bueno, cómo se produjo este tipo de grabaciones, cómo las consiguieron después, etcétera, los detalles. Aquí lo que nos interesa, y por lo que lo estamos también haciendo conocer y compartir, es que nos diéramos cuenta que, aunque alrededor de este viaje del Apolo y de otros viajes que han hecho los astronautas, han habido también naves espaciales, pero los restos que han encontrado pertenecían a civilizaciones que habitaron la Luna. Y como nos decía el mismo maestro Samael, la Tierra es hija de la Luna y todos nosotros somos los descendientes de esa Luna. Aquí, aunque no nos vamos a extender mucho en la parte de la creación no es algo que sucedió y se va dando de forma evolutiva como se cree la ciencia, aunque ya han descubierto que no es tan así como se cree,
sino que han habido lo que dentro de las otras culturas del Indostán, orientalismo, se nos habla que todo nace en un día cósmico y se recoge en la noche cósmica. Ese día cósmico viene a dar una creación de miles de millones de años, se procesan civilizaciones, culturas en diferentes planetas y de nuevo se recoge todo en el Omeyocan, que es conocido, o en ese, vamos a decir, ombligo del universo, en el absoluto, en un periodo igual del que fue el día cósmico. Y así se procesan las razas sobre cada día cósmico. Un día cósmico sobre un planeta tiene lo que conocemos 7 razas y se procesan en 4 rondas en 7 razas. Es decir, que cuando aquí vino la actual humanidad, se procesó a través de la raza polar, de la raza protoplasmática, la raza polar, la raza lemur, la raza atlante, actualmente nuestra raza aria, y luego vendrán 2 razas más. Igual fue en la Luna. En la Luna se dieron 7 razas a través de las rondas. Es decir, primero vino la ronda mental, luego después de la ronda mental vino la ronda astral, es decir, se va cristalizando, luego vino la ronda etérica y finalmente vino la ronda física. Es decir, en la primera raza que habitó la Luna fue más en el aspecto mental, luego se dio en el aspecto astral, luego en el aspecto etérico, y en la cuarta se dio en la física. La quinta se dio en la etérica, la sexta en la astral y la séptima en la mental. Es decir, se procesa a través de las 4 rondas, las 7 razas, o 7 rondas, podríamos decirlo así, o también como la misma ciencia nos lo ha mencionado, como la materia, como la materia se va o está formada de energía, o cómo la energía se va volviendo materia. En todo lo que es la creación, todo viene desde ese gran heliáster del universo, en donde se va cristalizando a nivel de dimensiones, es decir, la energía se va consolidando como materia. Esto también lo hemos hablado en algunas conferencias dentro de lo que habla la física cuántica. Todo lo que existe es un concentrado, podríamos decirlo así, de energía en forma de materia, pero en sí la materia podríamos verlo como una ilusión. Más allá de la materia, cuando la investigamos a nivel del átomo y de la molécula, descubrimos que es un universo todavía no descubierto por la ciencia moderna. Conocemos los eventos que en ciertas formas son gobernados por ellas, pero hemos desconocido todo lo que hay en esas dimensiones superiores. Bien, así pues nosotros somos esa herencia, o tenemos la herencia de la Luna. Desafortunadamente, quizás para nosotros es que esa herencia, o la Luna como la conocemos, que influencia en gran manera, lo sabemos, a nivel de los líquidos, las mareas, las plantas, en el crecimiento, influencia más directamente en la mujer, en sus procesos de mujer, también en el embarazo, es decir, está directamente relacionado a nosotros. Es una luna mecánica. Y es claro que si ya existieron las 7 razas sobre la luna, en ese gran día cósmico, cuando vino la noche cósmica, todo regresó a su origen, al absoluto. Dentro del absoluto se menciona que está 3 partes de ese absoluto, ¿no? Se diría que regresa todo a la Ein Sof. Aquellos que conozcan un poquito sobre el Pista y Sofía sabrán de qué estamos hablando. Bien, cuando todo regresa a ese absoluto,
esa noche cósmica se procesa con la misma duración y el mismo tiempo que lo que estuvo el día cósmico. Y nuevamente viene, después de la noche, un nuevo amanecer, donde los antiguos textos sagrados mencionan que los dioses volvieron a llorar porque vino una nueva creación, vino la creación y con la creación nuevamente a pagar nuestras deudas. Que nuevamente resulta pues importante mencionar, cuando todo se recoge, somos nuevamente la semilla, pero esa semilla contiene todo, como la semilla de un árbol, todo el potencial de lo que será el árbol cuando nuevamente vuelva a ser sembrado. Es como nuestra genética, la herencia que viene de lo que vamos a hacer cuando el embrión es gestado, viene predeterminado en su genética. No significa, y esto es algo que también se está mencionando, que es la psicogenética, que ya nacemos con una determinación a ser enfermizos, a ser así, a ser asá. Sí, en la genética viene la posibilidad a esos sucesos, pero también se ha descubierto que el ambiente y la acción, de acuerdo a cómo vivimos, podemos disparar o no esos procesos psicogenéticos dentro de nosotros que pueden provocar eso que podríamos o podría alguien decir que estamos predestinados. Igualmente, la historia de la humanidad es como la genética en el ser humano, porque de hecho viene también ahí, dentro de nuestra semilla, las causas y efectos de donde venimos. Nosotros venimos de la luna, venimos de otras 7 razas y volvemos a formar parte de una nueva creación en la tierra. Pero ¿con qué venimos? ¿Cuál es nuestra semilla con la que venimos? Obviamente, quizás, pues con las causas y efectos, deberes y haberes de nuestra luna, que fuimos habitantes de ellas en su tiempo, ¿no? Eso significaría que la luna gobierna, una luna mecánica gobierna lo que hemos sido, porque viene, como podríamos entenderlo así, en nuestra propia genética, psicogenética, dentro de lo que nosotros hemos venido a aprender y a desarrollarnos. Si en el transcurso de la conferencia alguien tiene alguna duda o pregunta, siéntanse en la libertad de hacer esta pregunta, ¿no? Y claro, la luna, como es mecánica, ¿cuál es la consecuencia? La conciencia dormida. ¿Y de dónde viene esa conciencia dormida? ¿Cuál es la causa? El famoso órgano condartiguador. Esto es, quizás se recuerda como la salida del Edén o los ángeles caídos, ¿no? Vienen de la época lunar. Si vivíamos en el Edén, ¿quiénes nos tentaron? ¿Dónde estaban esos tentadores? ¿De dónde salieron, no? Si se suponía que todo había comenzado. Justamente estos luciferes de la luna nuevamente enfrascan a la humanidad en la caída, en la salida del Edén, y nuevamente vuelve a renacer dentro de la conciencia los defectos psicológicos dentro del alma, enfrascando al alma. Entonces la luna tiene o nos recuerda esa herencia y también nos da esa influencia mecanicista. Si queremos romper esa mecánica de la luna, vamos a tener definitivamente que despertar la conciencia. Y esto solo lo podríamos hacer pues eliminando la causa, que es los mismos defectos psicológicos a través de la muerte. Ya en anteriores conferencias hemos hablado bastante sobre el trabajo de la muerte psicológica. Ahora, ¿cómo independizarnos de las fuerzas mecánicas lunares? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo adquirir esa inteligencia solar? Obviamente a través del fuego. Dice el maestro Samael
que él vivió en la cuarta, él recuerda un ser, obviamente, que tenía la conciencia despierta, recuerda que él habitó en la cuarta raza de los selenitas, y desde allí él ayudó a la humanidad a salir también de su decadencia. Como ahora él viene en esta actual humanidad a volver a entregar la clave de este trabajo, ¿sí? Preguntan si entonces en este planeta Tierra no se llevó la creación del hombre. ¿Cómo? No entiendo a qué se refiere. Entonces, si no se creó aquí el ser humano. El ser humano no se creó aquí, somos selenitas, somos hijos de la luna, y mucho más atrás que desconocemos. O sea, nosotros realmente somos selenitas. Nuestra semilla fue sembrada en la luna y tuvimos 7 razas, no las aprovechamos y venimos nuevamente con una nueva oportunidad a formar una nueva 7 razas, y estamos ahora en la 5ª y nuevamente estamos en franca decadencia la humanidad. Y es el maestro Samael el que viene a entregar ahora en esta última oportunidad de esta raza, de esta 5ª raza, Arya, entrega la alquimia, que es el fuego. El fuego es el que puede purificarnos, nos puede sacar del estado en el que nos encontramos. ¿Qué es el fuego? Obviamente es la alquimia. Ya también en otras conferencias hemos hablado sobre este tema en profundidad. Ahora, Claro, preguntan que si quiere decir entonces que la Biblia no habla de este planeta sino de la luna en el Génesis. no, el Génesis está hablando de este planeta, no está hablando de la luna. De hecho, el Génesis podríamos decirlo que lo que menciona de la caída de los ángeles y de que vienen los ángeles que tientan, esos serían los ángeles de la luna, los ángeles caídos que quedaron en la luna y que vinieron e hicieron fracasar, por así decirlo, esta actual humanidad. Que bueno, no vamos a decirlo como un fracaso, digamos que es un proceso doloroso en el que somos probados, y el que, ahora sí como la dicen, entre la prueba es fuego, el que la pasa hace luz y el que no la pasa queda en tinieblas, ¿no? Todo esto es un experimento del mismo Sol, que es un planeta también, entre comillas, vamos a decirlo, habitado, que es otro tema que luego hablaríamos. Alguien diría, ¿cómo puede ser si es una bola de fuego? Quizás ahí habría que entrar a algunos otros temas a explicar. Hay unos científicos que hablan del Sol frío, que es una bola magnética, no energética de fuego ni de explosiones atómicas, como se ha dicho. Hay mucho que hablar sobre este tema. Quizás una de las más controversiales, o temas más controversiales, porque pues uno mira y dice, pues yo veo fuego ahí, ¿no? Quizás en la época de Galileo Galilei, cuando uno decía, pues yo veo que las estrellas se mueven, y tú dices que se mueve la Tierra, yo no la veo que se mueva, ¿no? Hay mucho que explicar. La ciencia nos oculta mucha información, pero bueno. Eso comentan precisamente, que no todo el mundo ha tenido la información como nosotros en esto. ¿Cómo podrá saber la humanidad todo esto si no hay información? Bueno, ¿cómo podremos saber? Tenemos que empezar, como ahora vamos a ir explicando, hay que despertar conciencia, ¿no? Porque vivimos obviamente aletargados, como decíamos. El problema que tenemos, somos fácilmente influenciables, somos personas que vivimos con la conciencia dormida. ¿Qué significa vivir con la conciencia dormida? La neurociencia nos lo ha dicho, vivimos más por nuestro inconsciente que nuestras acciones conscientes del día. Es decir, el inconsciente humano opera determinando gustos y disgustos, y solo un 3% de nuestras acciones vienen, o podríamos decir, determinadas por una conciencia objetiva de nosotros, dicho por la misma neurociencia y los psicólogos modernos.
Desde la luz de la gnosis nosotros lo entendemos como el proceso hipnótico de la misma luna que nos está volviendo mecánicos. Lo mismo que influencia los mares y las aguas, influencia la psiquis humana. Debido a que hay una conexión con la luna, con los infiernos lunares, que es esa energía que se pierde, ¿no? Esa no transmutación. Sí, comentan que a la humanidad los sistemas de control la mantienen trabajando por una vida y no construyendo una vida. Sí, ahí como lo podamos cada quien entender. Muchos sistemas de la propia, de los gobiernos, de los diferentes intereses mundiales, que no interesa que la humanidad despierte, nos convertimos en simples máquinas productivas. Ahora, hay que entender que cada alma viene de un rayo, ¿no? Que somos rayos que venimos de la creación y que ese rayo tiene un nivel de ser y que hay diferentes niveles de ser dentro del rayo del que venimos. La pregunta es, ¿cuál será nuestro nivel del ser? ¿Cuál será nuestro rayo? Y es más, ya nos hemos dado cuenta de quiénes somos, del por qué, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros vivimos identificados con lo exterior, con las cosas, las vanidades de este mundo, identificados con la moda, identificados con la economía, identificados con tener una buena posición social o ante la sociedad, ser personas reconocidas, etcétera, etcétera. Y cuando nos identificamos también con nuestros estados interiores, con nuestras ambiciones, con nuestros celos, nuestras envidias, nuestras lujurias y pasiones, es claro que sumergimos a la conciencia a la inconsciencia. Vivimos una falsa realidad porque vivimos en el mundo de las ilusiones. Dentro del budismo, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Maya, el mundo material, es una ilusión. Y la ilusión nos hace cometer muchos errores. La ilusión no nos deja ver qué hay más allá de la muerte ni qué hay más allá de la vida. Esas ilusiones fijan a la mente en juicios, prejuicios y conceptos que sirven nada más a intereses de la misma naturaleza, como dirían, crecer y multiplicaros, nada más como entes vivientes de un planeta que alimenta el propio planeta, pero no se desarrolla. Nosotros estamos llamados a desarrollarnos, nosotros estamos llamados a cambiar, venimos de un rayo para aprender, para cambiar nuestro nivel de ser. El problema es que nosotros, al identificarnos, no elevamos nuestro nivel del ser. Ese es nuestro problema. Y cada nivel del ser, o cada uno que estamos en un nivel del ser, tiene nuestros eventos, nuestras alegrías y nuestras penas, amarguras y situaciones, disgustos económicos, familiares, sociales, vienen determinados por el nivel del ser en el que nos encontramos. Si nosotros cambiáramos nuestro nivel del ser, si dejáramos de ser personas mecánicas gobernadas por la luna, también cambiarían nuestras circunstancias lamentables y tristes que nos hacen sufrir. Es simple, ¿no? Entonces, como ese nivel del ser está ligado a nuestros estados psicológicos, si nosotros superamos nuestros estados psicológicos, ¿cómo? Trabajando sobre nuestros aspectos, sobre nuestros propios defectos, podremos, si así lo hacemos, si eliminamos esos aspectos negativos que pertenecen a cierto nivel del ser, podremos pasar a otro nivel superior del ser y cambiarían nuestras circunstancias que nos rodean.
Y de esa forma cada vez nos vamos independizando más de la mecánica. Hay que entender que la luna todo lo vuelve mecánico. ¿Cuántas veces hemos escuchado que vivimos como personas, como robots, o que somos personas mecánicas? Hacemos lo mismo, cometemos los mismos sucesos, valores, virtudes y errores parecieran que van todos amasados en una misma forma y siempre somos de la misma manera y repetimos, se dice, los mismos errores. El animal humano es el único que comete el error 2 veces, porque cualquier otro animal tropieza una vez o tropieza 2, pero ya la tercera vez aprende y no comete el mismo error de tropezar en la piedra, ya lo aprendió. Nosotros los humanos no, pareciera que siempre cometemos los mismos errores de forma repetida, ¿no? Ahora bien, nosotros tenemos que pasar a otros niveles del ser. Esto es algo muy importante que a veces nos ha faltado entenderlo. La misma naturaleza es discontinua, nada permanece igual, todo cambia. Pero todo cambio requiere de un esfuerzo, requiere de un salto para que se suceda. La misma creación es discontinua por lo mismo, tanto a nivel de la materia, por la separación molecular, atómica en la que existe, tanto los procesos de cambios que suceden no son fortuitos. Ahí es donde vienen las famosas teorías de la evolución y pues ya algunos científicos un poco más separados de la ciencia tradicional nos dicen, se nos hace querer creer que la evolución ha sido fortuita o la creación ha sido como la evolución fortuita, cuando en realidad conlleva tantos elementos para poder dar algo que se construya con una inteligencia tan increíble, porque veamos el mismo cuerpo humano, qué inteligencia, es como que dijéramos que de la noche a la mañana un coche se construyó solo, ¿no? Pusimos las piezas en el suelo y la evolución del tiempo van a hacer que las piezas se vayan formando y se construya un coche. Aunque el ejemplo es un poco burdo y podríamos decir absurdo, pero en su concepto al final viene siendo lo mismo. Señores, pensar que las cosas se dan sin una inteligencia, sin que algo ejerza un cambio, es igual que pensar en el ejemplo que acabo de poner. Entonces, nada se da sin no se procura un cambio para que éste dé un salto. La conciencia y los niveles del ser necesitamos dar esos cambios. Y para dar esos cambios hay que independizarse de las fuerzas lunares. Por eso muchas de las teorías que se mencionan de la evolución, aunque hay cierto grado de desarrollo en la evolución, no hay cambios dentro de la evolución. Para que hayan cambios se necesita una revolución, una inteligencia que ejerza un cambio. La inteligencia en la misma creación está sumergida dentro del mismo átomo. Principios inteligentes que serían gobernados por ese absoluto, por ese Dios, ¿cómo lo queremos mencionar? Dios no es una persona, Dios es una partícula que está conformada por todos y cada uno de nosotros mismos. Ahora, que existen otras dimensiones, que existe ese absoluto, etcétera, etcétera, no lo vamos a negar. Entendamos que esta creación y que estas energías que estamos mencionando se necesitan dar un salto, como hay una conferencia que dio Marisa hace meses o un año atrás sobre la ley de las octavas, aquellos que quieran saber un poco más sobre esto, y precisamente el esfuerzo que tenemos que dar como un escalón, hay un cambio de altura y cuando necesitamos que nuestra vida dé un cambio, necesitamos hacer un esfuerzo. Eso es definitivo. Por eso la evolución tiene su otra hermana que se llama la involución. La evolución de un joven, del niño al joven, al adulto y luego a la persona madura,
al que ya envejece y al final muere. Como la planta evoluciona, germina, se desarrolla, envejece y luego muere. Es decir, la evolución es mecánica, no hay cambios. Nosotros podemos entender esto como cuando fuimos a la escuela, ¿no? Paso primaria, esa es mi evolución, estar en primaria, mis esfuerzos dentro de primaria, pero si quiero pasar a secundaria tengo que dar un salto, ¿no? Tengo que dar un extra esfuerzo para pasar a una enseñanza superior, porque si no hago nada, simplemente sigo en mi ritmo, no voy a pasar como el que pasa de la preparatoria a la universidad. Nosotros necesitamos dar esos saltos dentro de nuestra conciencia, y esos saltos no se van a dar por evolución. Hay muchas escuelas que nos enseñan que estamos evolucionando y algún día llegaremos al grado máximo de nuestra evolución, y esto es un poco hasta contradictorio, porque la evolución, si no hay un esfuerzo de parte nuestra, podremos mejorar hasta cierto nivel, pero no pasaremos a otro nivel del ser. Y si no pasamos a otro nivel del ser, es lo que hablan en la India, las ruedas del samsara. Esto también lo vemos en el tarot con la carta 16. La evolución y luego la involución, o en la carta número 10, perdón. La carta número 10 es la rueda del samsara. La carta número 16 es la torre fulminada. Esto es interesante. Si nosotros no trabajamos para dar ese salto, la evolución tarde o temprano va a llegar a su máximo punto y luego viene la involución, como pasó en la Luna. La Luna ya es un planeta, perdón, la Luna ya es un planeta muerto. La Luna ya dejó de existir como planeta, ya es un cadáver. Como la Luna será la Tierra cuando pase sus 7 razas. Es decir, cuando ya haya tenido la Tierra las 7 razas, si no se revoluciona, se convertirá en otra luna. Si se revoluciona o se revolucionara todo nuestro planeta, entonces se convertiría en un sol. Ahí está, los habitantes del sol son seres autorrealizados. Sí. Tú me estabas comentando, ¿no? Somos los mismos bárbaros, como dice el maestro Samael, aunque con aviones y lavadoras, pero no hemos cambiado en nuestro nivel de ser, entonces a eso le llamamos evolución. Sí, es muy triste. Hemos creído que esta humanidad ha evolucionado. Hemos mejorado tecnológicamente, hemos mejorado en algunos aspectos físicamente, pero a nivel del ser, señores, estudiábamos un poco en la época de los mongoles cómo invadían y arrasaban pueblos enteros y las atrocidades y torturas que cometían. Y uno dirá, ¡qué barbaridad! Mira cómo vivían en la época de los mongoles. ¡Qué bien vivimos ahora! Señores, lean las noticias. Es más, no vean las noticias de la televisión porque esas no les van a decir. Busquen en internet las noticias. Van a ver lo que está pasando aquí, cerquita. Asesinatos, atrocidades. O sea, ya no voy a dar detalles, pero aquellos que saben lo que está pasando en México, están pasando crímenes aquí que ni los mongoles, yo creo, en su época más bárbara, o los bárbaros en la antigua Europa, cometieron. Aquí se están haciendo atrocidades, cosas terribles. O sea, ¿cómo es posible que dicen, no, es que no vayas por tal carretera, porque si pasas por la carretera vas a ver cuerpos colgados, como si fuera en la época de época medieval? O no vayas por tal otra carretera porque ahí sucede esto y sucede aquello. Eso es nuestro nivel del ser. Somos ahora sí que los mismos que esos bárbaros, solamente que ahora estamos vestidos de smoking y de corbata y con un celular o con una computadora, pero seguimos siendo los mismos. La humanidad no ha mejorado. Aparentemente
podríamos decir, tenemos la democracia, tenemos los sistemas económicos, pero hasta eso podemos darnos cuenta que ha fracasado también la economía, la ambición humana. ¿Qué estaba pasando no hace poco? Está sucediendo en España, gente que se suicida porque no tiene ya ni de qué comer ni qué hacer porque los embarcaron, porque simplemente los bancos quisieron ganar más dinero, vendieron malas hipotecas, etcétera, la ambición humana. Y eso sí, estamos en la evolución. Si eso es evolución, señores, yo no le entro. Si eso es mejorar, para mí es un verdadero fracaso. Algunos me dirán, soy pesimista, algunos pensarán que no están así. Bueno, quizás porque ustedes no viven aquí, en México, algunos, y no se están dando cuenta, y están ahí en otros países viviendo muy bien, o aquí dentro de México viviendo en una buena colonia, o viviendo en algún buen lugar y todo les va muy bien y nadie les molesta. Pero pregúntenle a los pobres campesinos, pregúntenle a las personas que están sufriendo en el campo, que se tienen que armar de pistolas y de fusiles para autoprotegerse. Imagínense ustedes lo que está pasando aquí en México. La gente se está autodefendiendo porque ya no pueden, porque no hay autoridades que los protejan. Pregunten a esas personas, señores. Experimentos humanos en la India, en todo el mundo, o sea, barbarie por todos lados, ¿no? El primer mundo siempre al costo de la explotación del tercer mundo. Es muy triste esto que dice Marisa, ¿no? Experimentos con humanos, genéticos y con ventas de órganos, de tráfico de tráfico de órganos, tráfico de mujeres, tráfico de niños. Dios mío, o sea, yo creo que en la Edad Media serían muy bárbaros, pero yo creo que eran menos bárbaros que nosotros, nada más que la diferencia es que todo, ahora sí como los fariseos, todo muy bonito por fuera. Sí. Basura tóxica nuclear que van a dejar a... Sí, como las centrales nucleares generan desperdicios nucleares, ¿dónde los echamos? Pues a los pobres del África, ¿no? O acá y acullá, total. No dicen nada. Entonces, nosotros no estamos queriendo tampoco crear un panorama desastroso, pero sí tenemos que ser reales. Nuestro nivel del ser es muy bajo. Y si queremos cambiarlo, no podemos esperar con simplemente amor y paz va a cambiar. La evolución no nos va a hacer mejores. Necesitamos un cambio a través de una revolución psicológica. Revolución psicológica. Esa revolución de conciencia nos va a ayudar a cambiar los niveles del ser. Y ese salto a otro nivel del ser nos va a permitir dejar todas las actividades que antes veíamos tan importantes, se van a convertir ya en innecesarias. Desde hace rato preguntan entonces con una preocupación así muy de cómo podemos ayudar a los demás, ¿no? Si no hay información, si no hay esta ayuda, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ayudar a los demás? La primera ayuda que tenemos que hacer es a nosotros mismos. Y entendámoslo bien. ¿Cómo nos vamos a ayudar a nosotros mismos? Con el trabajo de la muerte de nuestros propios defectos. En la medida que yo pueda cambiar y elevar mi nivel del ser, podré también a otros ayudar y compartir lo que yo también, como por ejemplo con mi esposa Marisa y mi persona, queremos a través de estos videos, a través del internet, a través de las conferencias que damos, bueno, hacer llegar este mensaje, el mismo mensaje que de alguna manera ha sido inspirado con el mismo maestro Samael. Nosotros no buscamos una solución temporal, nosotros no buscamos cuál es el mejor gobernante, nosotros no buscamos cuál es el mejor partido político, nosotros no buscamos quién es el que me va a dar mejor comida o mejor trabajo. Nosotros lo que buscamos es la solución final, el cambio interior.
Porque si yo busco afuera los cambios sociales, políticos, etcétera, que no decimos que no haya que hacer y buscar ese tipo de situaciones, pero si yo me olvido de mi cambio interior, ¿de qué va a servir? Esto es como la Revolución de México. ¿Mejoró la revolución? ¿Dieron derechos a los campesinos? Ahora que dentro de poco va a llegar septiembre, la época de la revolución, y seguimos con los mismos, Noviembre. Perdón, en noviembre. En septiembre es la de la independencia. Y también la famosa independencia. Nos independizamos, pero nunca nos independizamos de nuestros propios defectos. ¿Y qué? Tenemos la misma situación de gobierno, los mismos, es decir, se cambia en cualquier país es lo mismo. Salen los rojos para entrar los azules y los amarillos, solamente es para repartirse un poco la tajada del poder, porque todos quieren del poder, ¿no? Y aquellos que fueron realmente verdaderos buenos gobernantes duran muy poco, logran cambios muy favorables, pero al final vienen otros a aprovecharse de lo que otros hicieron, ¿no? Es triste decirlo así. Repito, esto es parte de un despertar. Uno dice, quiero cambiar mi nivel del ser, y el primer cambio es despertar la conciencia de que estamos dormidos. Y cuando uno despierta y se da cuenta de lo que hay en el mundo, dice, por favor, dame otra vez la pastilla porque no quiero ver. Esto es demasiado fuerte para mí. Prefiero vivir en mi autoengaño, prefiero ir viendo mi fútbol, mis noticias, ver mis telenovelas, distraídos con el deporte, porque la verdad el mundo así es muy doloroso para mí. Entonces el primer proceso para dar ese salto es darse cuenta de que estamos dormidos, y es muy doloroso porque si uno no tiene cuidado y despertamos y vemos el mundo, podemos caer en una terrible depresión y nos podemos hundir y nos podemos decir, bueno, si este mundo no sirve para nada, hasta me suicido, ¿no? Entonces, claro, esto los gobiernos lo manejan de una manera muy... ellos saben, los que gobiernan, muchas cosas, pero también ellos son conscientes de que si la gente se empieza a dar cuenta de todo, pues no va a tener quien sostenga el sistema, vamos a ponerlo en palabras claras y concisas, ¿no? Entonces nosotros entendemos que este despertar tiene que ser, como decíamos en algunas conferencias, ser y saber. Necesitamos crecer en el ser y necesitamos crecer en el saber, muy importante. Nosotros debemos entrar a constantes revoluciones internas para ir superando nuestro nivel del ser. Esto ya lo hablaba también los evangelios de Cristo, ¿no? Las bienaventuranzas nos enseñan justamente esto. Ya no va a haber mucho tiempo para hablar todo esto, pero sí decirles que tenemos que aprender a vivir, y aprender a vivir es aprender a independizarnos de esa luna mecánica, y hay que recorrer el camino de la iniciación. La iniciación es la vida solar, y para entrar a esa vida solar, a esa iniciación, tenemos que entrar al camino de la muerte mística. Los místicos nos hablan de la muerte psicológica a través obviamente de la meditación, a través de la autoobservación, a través de la alquimia, a través de la oración, a través de la comprensión y a través de lo más importante, la clave final, de pedir a ese fuego interior representado con nuestra Madre Divina Kundalini, el famoso Kundalini que debe despertar, es el que nos puede ayudar a eliminar. Se dice que es el fuego del cordero, del carnero, el que nos va a liberar, es el cordero, el que lava todos los pecados del mundo, es el Cristo, ¿no? El Christus crucificados es INRI, ignis natura renovatur integra, la naturaleza renueva incesantemente, el fuego renueva incesantemente a la naturaleza. Esa misma naturaleza de la creación, de los planetas, también nuestra propia naturaleza interior. Si queremos ser felices, la felicidad
no es esperar a ganarnos el cielo cuando muramos, sino hay que encarnarlo. La felicidad se encarna en nuestro cielo interior, como también vivimos nuestros infiernos dentro cuando estamos en un nivel muy bajo de ser. Si nosotros nos elevamos a otro estado del nivel del ser, podremos recibir lo que son las bienaventuranzas, es decir, la felicidad interna o íntima del ser, la tenemos que vivir adentro. Los cielos no están después de la muerte, sino están aquí y también están después, pero los tenemos que encarnar aquí, y solo lo podemos encarnar si damos ese salto, ese sacrificio. Entonces, si la luna fue nuestra madre, ahora debemos hacernos hijos del sol, y para hacernos solares tenemos que trabajar con el fuego crístico solar, con la transmutación, para lograr esa liberación final y esa felicidad auténtica. Si hubiera gustado hablar un poco más sobre lo que son las bienaventuranzas, a lo mejor en otra conferencia lo podemos dar, el tema de las bienaventuranzas. Ya me están diciendo por aquí que la podríamos dar más adelante. Y esas bienaventuranzas, y bueno, entender que los secretos de la luna justamente es darnos cuenta de que existió esas civilizaciones ya ratificado por la misma ciencia o ramas paralelas a la ciencia que han sacado pruebas incluso filmadas de todo esto y darnos un mejor panorama de lo que fue aquel planeta, y que pues como nuestra genética es nuestra semilla y tenemos que trascender a la luna. Acuérdense que siempre a la luna se la recuerda como lo más, en época de luna llena donde hay más crímenes, todo lo más terrible y negativo a veces está simbolizado por esta luna. Incluso se menciona que una persona que está un poco fuera de sus cabales, incluso se le llega a decir es una persona lunática, ¿no? La luna siempre está representándonos esa mecanicidad, y para romper la mecanicidad hay que empezar a crear esa luna psicológica interior, que hay un tema que hablamos también sobre esto, creando nuestro centro de gravedad. Si creamos un centro de gravedad que es nuestro trabajo psicológico, es muy importante. Si creamos nuestro trabajo psicológico sobre la muerte de nuestros propios defectos, vamos a tener continuidad de propósitos. Decíamos, quizás lo más difícil es darnos cuenta que las cosas no están bien. Después hay que aumentar una dosis de verdadera paciencia y amor por nuestros semejantes y no dejarlos, ahora sí como dicen, ay Dios mío, eso ya se está quemando y salgo yo corriendo y si alguien se quema detrás no me importa, entonces yo tengo que regresarme y ayudar a apagar ese fuego, es decir, ayudar a otras personas a despertar. Y esa es la dosis de amor que nos hace falta, que se llama sacrificio. Y obviamente trabajar con el factor fuego, que es la alquimia. Estos tres factores son los que nos van a dar la felicidad auténtica. Nos quedó mucho que hablar en el tintero, esperamos para una próxima ocasión poderlo hacer. Esperamos también que haya sido de utilidad. Solo estamos compartiendo con ustedes en nuestras posibilidades, en nuestro nivel que podemos. Disculpen a lo mejor si no es todo lo que esperarían. Aquellos que a veces se disgustan, no les gustan estos temas, tienen la libertad de saltar el video y pasarse a otros. Nadie está obligado a escucharnos. Aquellos que les interese, pues investiguen más. Hay mucho, no solamente lo hemos hablado entre mi esposa y mi persona, hay mucha información. Nada más no se dejen engañar. Este trabajo no puede mejorar a través de la evolución. Puede mejorar con ciertos niveles de evolución, pero no podemos cambiar si no hay una revolución. Necesitamos la revolución de la conciencia.
Entonces hay muchas escuelas que nos enseñan la evolución y que a través de la evolución llegaremos a lo máximo de la evolución y nos pasará como los selenitas, ¿no? Llegará luego la involución. Nosotros queremos no la solución del día, queremos la solución final. No queremos la liberación intermedia, queremos la liberación final. Queremos la completa conciencia libre en toda su plenitud, felicidad sin límites, conciencia sin límites, entrar al famoso Ain, al Aeón 13, si es que así el Padre lo permite. Muchas gracias por escucharme. Gracias en internet, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? La continuidad sí es que no alcanza. Muchas gracias, buenas noches a todos.